Jerónimo, todos los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, buscan abusar sexualmente de los dos huéspedes de Lot. Hay un verdadero fundamento para el grito que ha llegado hasta Dios. El crimen de los habitantes es doble: violación de la hospitalidad y comportamiento sexual prohibido. También se afirma que Jesús nunca mencionó ni condenó la homosexualidad. ¿Por qué entonces lo hace la Iglesia? He construido todo esto sobre la base de las objeciones, tanto en el diálogo prolongado sobre este tema con personas de la cultura, periodistas, legisladores, jueces, y también leyendo, a veces con azoramiento, opiniones de algunos que se han presentado como católicos. Del silencio de los evangelios sobre las conductas homosexuales no puede inferirse su aprobación. Además, el argumento podría darse vuelta, pues siempre que Jesús habla del matrimonio, lo hace con el supuesto de que se trata de la unión entre un varón y una mujer. Los evangelios no pretenden ser un tratado sistemático de moral. Tampoco los evangelios afirman expresamente que Jesús permaneció célibe. Sin embargo, sería ridículo sacar la consecuencia de que seguramente se casó del hecho de que en la cultura hebrea el matrimonio y la procreación eran vistos como un valor muy grande, uniendo esto al silencio sobre el celibato de Jesús. Hay razones muy sólidas para afirmar, aún desde el punto de vista exegético, que Jesús permaneció célibe. Análogamente, decimos que Jesús no vino a abolir los preceptos morales del Antiguo Testamento, sino a llevarlos a su plenitud y perfección. La preocupación fundamental de Jesús fue predicar la venida del reino de Dios, vinculado con el amor y la misericordia con los marginados y excluidos. Esta es otra objeción. ¿Hubiese excluido a los de condición homosexual? Es un hecho incontestable que Jesús comió y bebió con publicanos y pecadores, y por eso lo criticaron. Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. El encuentro con Jesús transformaba las vidas. Así sucedió con los publicanos como Leví y Zaqueo. Así también con la mujer pecadora en casa del fariseo y con tantos otros hombres y mujeres. El mensaje de Jesús es una buena noticia, un mensaje de misericordia dirigido a todos sin excluir a nadie, y que privilegiaba a los más pobres y excluidos de aquel tiempo. Pero a los pecadores se les cambiaba la vida. Salían de sus anteriores hábitos, se convertían. A la mujer adúltera, salvada por él de ser lapidada, le dice: yo tampoco te condeno. Vete, no peques más en adelante. O sea, a la mujer pecadora no le dice: está todo bien, yo tampoco te condeno, vete y no peques más en adelante. Y el pasaje de Lucas anterior: yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, pero para que se conviertan. Palabras del mismo Jesús.
Ningún homosexual que se acerca a Cristo con fe quedaría excluido, pero como a cualquier discípulo, el Maestro le pide que renuncie a sí mismo y cargue con su propia cruz de cada día, y que se disponga a caminar por el camino estrecho y a entrar por la puerta angosta. Y es emocionante saber que los hay, y muy fieles creyentes, y de vida muy digna, y que incluso logran construir una notable personalidad y trayectoria en la vida civil, manteniendo una integridad de convicciones y conducta intachable. Los hay. Algunos dicen que solo una lectura fundamentalista de la Biblia puede apoyar un rechazo a las uniones homosexuales. ¿Qué es el fundamentalismo bíblico? La lectura fundamentalista consiste en una interpretación literal del texto bíblico que excluye el recurso a los métodos científicos de lectura histórico-crítica. Este literalismo rígido puede llevar a verdaderas deformaciones del sentido de los textos, al no tener en cuenta los géneros literarios en que la revelación divina se expresa. Ahora bien, aunque son pocos los textos del Nuevo Testamento que hablan de la homosexualidad, San Pablo sí alude expresamente a las normas homosexuales, a las conductas homosexuales, con clara reprobación de las mismas. Es verdad que esos textos deben ser contextualizados y que debemos cuidarnos de una lectura fundamentalista de la Biblia, pero contextualizar vale decir entender en el contexto del autor, de la época. Contextualizar significa entender el texto teniendo en cuenta el contexto que nos permite interpretar su significado. Así, por ejemplo, el contexto general nos permite percibir que no se encuentran en el mismo nivel los diversos preceptos que encontramos en los textos bíblicos. Algunas prescripciones son pasajeras, como el abstenerse de la carne de los animales muertos sin desangrar y de la sangre. Esto era un precepto de la reunión en Jerusalén, que llamamos el primer concilio de Jerusalén. Si no, hoy no podríamos comer morcilla, por ejemplo. Así como la recomendación de que las mujeres usaran velo durante las ceremonias litúrgicas, 1 Corintios 11, 5 al 6. Otras prescripciones, en cambio, son de naturaleza bien distinta, como las contenidas en los 10 mandamientos y en otras indicaciones morales. En este segundo caso, nos encontramos ante una exigencia universal y permanente. Citemos el texto de Romanos 1, del 26 al 27. Por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Ni la lectura contextualizada de este pasaje y de los otros pasajes citados, ni la tradición interpretativa de la Iglesia nos autorizan a entender algo esencialmente diferente de lo que sigue entendiendo la Iglesia hasta el día de hoy respecto de las uniones homosexuales. En el contexto inmediato,